Soy Joaquín Herrera y tengo 79 años. Lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre tu forma de ver a los adultos mayores en tu familia. Hace apenas unos días descubrí algo que me destrozó el corazón. Mi propia familia había planeado en secreto unas vacaciones internacionales sin incluirme. Pero eso no fue lo peor. Lo verdaderamente devastador fueron las palabras que mi nuera pronunció cuando los confronté. Joaquín, la verdad es que nos retrasas. Ya no caminas al mismo ritmo. Te agota cualquier actividad. Y sinceramente arruinarías estas vacaciones para el resto de nosotros. Esas palabras salieron de la boca de la misma familia a la que le compré su casa, la familia que sostuve económicamente durante años, los nietos a quienes amé incondicionalmente durante 2 décadas completas. Lo que mi familia ignora completamente es que durante todos estos años he guardado un secreto patrimonial que supera los 15 millones de dólares. Un secreto que estaba destinado a transformar sus vidas por completo, pero que ahora tomará un rumbo radicalmente diferente. Si te quedas hasta el final de esta historia, entenderás por qué el respeto hacia nuestros mayores no es opcional, por qué la gratitud familiar define quiénes somos realmente, y cómo las consecuencias de maltratar a quienes te aman pueden ser devastadoras. Antes de continuar, me gustaría que compartas en los comentarios desde qué rincón del mundo me estás escuchando, porque necesito saber si estas historias de ancianos maltratados resuenan en todos los lugares donde hay personas mayores que merecen ser valoradas. Para comprender completamente cómo llegamos a este punto de quiebre, debo transportarte 3 décadas atrás, cuando mi relación con mi familia comenzó de la forma más hermosa imaginable. Tenía 49 años y llevaba 25 años casado con mi amada Carmen. Acabábamos de convertirnos en abuelos por primera vez cuando mi hijo Daniel tuvo mellizos, Lucas y Sofía, 2 bebés perfectos que inundaron nuestro mundo de felicidad absoluta. En aquella época trabajaba como gerente en una empresa textil que había ayudado a establecer 15 años antes. La compañía había experimentado un crecimiento considerable y yo poseía una participación significativa, aunque todavía no éramos lo suficientemente prósperos como para considerarnos adinerados. Vivíamos con comodidad, sin excesos, pero con todo lo esencial para mantener una existencia tranquila de clase media acomodada. Carmen y yo tomamos una decisión fundamental. Seríamos los mejores abuelos que nuestros nietos pudieran tener. Queríamos estar presentes en cada hito importante de las vidas de Lucas y Sofía. Aspirábamos a ser esa pareja de abuelos que permanece en la memoria con cariño, que siempre tiene disponibilidad, paciencia infinita y amor para ofrecer sin medida. Los años iniciales fueron absolutamente mágicos. Daniel y su esposa Marina residían cerca de nosotros, y nosotros cuidábamos a los mellizos todas las tardes mientras ellos cumplían con sus responsabilidades laborales. Carmen les preparaba comidas caseras. Yo los asistía con sus deberes escolares. Los llevábamos al parque, al cine, a cualquier sitio que les trajera alegría. Éramos una familia genuinamente unida y feliz, donde todos se apoyaban mutuamente sin reservas. Cuando los mellizos alcanzaron los 5 años, Daniel se acercó a mí con una petición importante. Me explicó que Marina y él deseaban adquirir una vivienda más espaciosa para los niños, pero no conseguían el financiamiento completo que necesitaban. La casa que habían elegido superaba considerablemente su presupuesto, pero yo anhelaba que mis nietos tuvieran el mejor hogar posible para crecer. Retiré todos mis ahorros acumulados durante años de trabajo duro.
$80.000, y se los entregué para cubrir el anticipo de la propiedad. Daniel lloró al recibir ese dinero, prometiéndome que algún día me devolvería cada centavo. Le respondí con honestidad que no esperaba ninguna devolución, que era mi obsequio para ellos y para mis nietos. La nueva residencia era realmente hermosa. Grande, con jardín amplio, ubicada en un barrio residencial de primera categoría. Lucas y Sofía tenían sus propias habitaciones individuales. Había espacio abundante para que jugaran, corrieran y fueran genuinamente felices. Carmen y yo los visitábamos diariamente. A veces nos quedábamos para la cena. Otras veces los cuidábamos cuando Daniel y Marina salían a algún compromiso. Sin embargo, algo fundamental comenzó a transformarse después de que se establecieron en la casa nueva. Daniel y Marina parecían tener progresivamente menos disponibilidad para nosotros. Ya no nos visitaban con la frecuencia anterior. Ya no nos incluían regularmente en sus actividades familiares. Cuando les cuestionábamos sobre este cambio, siempre tenían justificaciones preparadas. Demasiado trabajo, los niños con múltiples actividades escolares, compromisos sociales ineludibles. Una noche le confesé a Carmen que sentía que Daniel nos estaba marginando paulatinamente. Ella intentó tranquilizarme, argumentando que era completamente normal que una familia joven tuviera sus propias dinámicas y actividades. Quizás Carmen tenía razón en su análisis, pero yo percibía que algo fundamental había cambiado en nuestra relación familiar. Anteriormente éramos absolutamente indispensables para ellos. Ahora parecíamos meramente opcionales, convenientes cuando les resultaba apropiado. Cuando los mellizos cumplieron 8 años, organizaron una gran celebración en la casa nueva. Invitaron a todos los compañeros escolares, a numerosos padres, a familiares diversos. Carmen y yo llegamos temprano para colaborar con los preparativos, como tradicionalmente habíamos hecho. Pero durante la fiesta observé algo que me hirió profundamente el alma. Daniel y Marina nos presentaban a sus nuevas amistades como los padres de Daniel o los abuelos de los chicos, pero de una manera notablemente distante, formal, fría, no como la familia íntimamente cercana que éramos, sino como parientes que simplemente cumplían un protocolo social básico. También noté que cuando otros padres conversaban sobre sus planes familiares, sus viajes, sus actividades de fin de semana, Daniel y Marina jamás mencionaban actividades que nos incluyeran a Carmen y a mí. Durante los meses subsiguientes, las visitas se fueron espaciando cada vez más dramáticamente. Ya no íbamos todos los días a ver a los mellizos. Ya no nos quedábamos regularmente para las cenas familiares. Las conversaciones telefónicas se volvieron notablemente más breves, más superficiales, más vacías. Era como si nos estuvieran alejando gradualmente de sus vidas de forma calculada. En el año 2010, cuando los mellizos tenían 12 años, ocurrió algo que transformó todo para siempre. Carmen sufrió un accidente cerebrovascular. No fue mortal, afortunadamente, pero la dejó con algunas secuelas permanentes. Hablaba un poco más lentamente. Caminaba con mayor dificultad visible. Necesitaba asistencia para ciertas tareas cotidianas que antes realizaba sin problemas. Durante los primeros meses posteriores al accidente, Daniel y Marina fueron verdaderamente atentos. Nos visitaban con frecuencia. Preguntaban constantemente por el estado de Carmen. Se ofrecían para ayudar con lo que necesitáramos. Pero gradualmente las visitas se volvieron menos frecuentes nuevamente, estableciendo el patrón anterior de distanciamiento. Daniel comenzó a insistir en que contratáramos ayuda profesional, cuidadores externos, asistencia especializada. Nunca se ofrecían ellos mismos
para ayudar más directamente con las necesidades de Carmen. Siempre había una sugerencia sobre buscar ayuda externa, nunca un ofrecimiento de involucrarse personalmente más en el cuidado de su propia madre. Durante esos años difíciles posteriores al accidente de Carmen, tomé una decisión fundamental para mi futuro económico. La empresa textil donde trabajaba estaba experimentando un crecimiento exponencial y me ofrecieron vender mi participación a un precio que jamás había imaginado posible: $3 millones. Decidí vender, pero no para retirarme completamente. Tenía 64 años y todavía me sentía con energía suficiente para continuar trabajando productivamente. En lugar de retirarme, utilicé ese capital para realizar inversiones inmobiliarias extremadamente inteligentes y estratégicas. Compré terrenos en zonas que estaban desarrollándose rápidamente. Edificios en el centro de la ciudad, propiedades que sabía con certeza que se revalorizarían significativamente con el tiempo. ¿Por qué no le conté a Daniel sobre esta venta millonaria? Porque quería mantener un perfil absolutamente bajo. No deseaba que el dinero transformara nuestra relación familiar de ninguna manera. Además, estaba construyendo meticulosamente un patrimonio que algún día constituiría la herencia de Daniel y de mis nietos. Quería que fuera una sorpresa hermosa y transformadora cuando llegara el momento apropiado de revelarlo. Mientras realizaba estas inversiones en secreto absoluto, mi relación con Daniel y Marina continuó deteriorándose lentamente pero constantemente. Las visitas eran cada vez más espaciadas, las llamadas telefónicas más breves y superficiales, las invitaciones a eventos familiares menos frecuentes y más obligatorias. En el año 2015, Carmen falleció. El segundo accidente cerebrovascular fue fulminante y devastador. Murió en el hospital sin recuperar la conciencia. Quedé completamente devastado, perdido, sin la compañera de 40 años de matrimonio, que había sido el centro absoluto de mi mundo. Durante el funeral, Daniel y Marina fueron genuinamente contenedores. Me ayudaron con todos los trámites burocráticos, organizaron el velorio, se encargaron de los detalles que yo no tenía fuerzas emocionales para manejar. Por un momento genuino pensé que la muerte de Carmen nos uniría más como familia, creando un vínculo renovado en medio del dolor compartido. Pero después del funeral, la realidad demostró ser completamente diferente. Daniel me visitaba una vez por semana, siempre con prisa evidente, siempre con compromisos posteriores que atender. Marina casi nunca me acompañaba, y cuando lo hacía, era absolutamente evidente que lo hacía por obligación social, no por cariño genuino hacia mí. Los mellizos, que ya tenían 17 años, tampoco me visitaban con frecuencia. Estaban en la etapa del secundario con sus propios amigos, sus propias actividades adolescentes, sus propios mundos. Cuando venían, era para saludarme rápidamente y después marcharse a hacer sus cosas. Ya no era el abuelo divertido que los llevaba al parque a jugar. Ahora era simplemente el abuelo viudo que vivía solo y que necesitaba visitas de cortesía ocasionales. Daniel comenzó a insistir en que vendiera la casa, argumentando que era demasiado grande para una persona sola. Pero esa era la casa donde habíamos vivido con Carmen durante 25 años. La casa donde Daniel había crecido, donde habíamos recibido a sus hijos cuando eran bebés. Me negué rotundamente a mudarme. Allí estaban todos mis recuerdos, todas mis cosas, toda mi vida construida. Durante ese periodo de soledad posterior a la muerte de Carmen, mis inversiones inmobiliarias habían continuado creciendo de manera absolutamente espectacular.
Los terrenos que había comprado se habían revalorizado un 500%. Los edificios generaban rentas excelentes y constantes. Las propiedades se habían multiplicado dramáticamente en valor. Sin hacer ruido, sin contárselo a absolutamente nadie, había acumulado un patrimonio que superaba los 15 millones de dólares. ¿Por qué no le conté a Daniel sobre mi situación económica real? Porque quería observar cómo me trataba cuando creía que era simplemente un jubilado con una pensión modesta, versus cómo me trataría si supiera que era millonario. Además, deseaba guardar toda esa riqueza como una sorpresa hermosa y transformadora para cuando llegara el momento de redactar mi testamento definitivo. Cuando los mellizos cumplieron 20 años, decidieron irse a estudiar a otras ciudades. Lucas estudiaría ingeniería en Buenos Aires, Sofía medicina en Córdoba. Ambos se iban con becas académicas parciales, pero igualmente necesitaban dinero sustancial para gastos de vida, alquiler, alimentación, libros y materiales. Daniel me solicitó que los ayudara con los gastos mensuales de los chicos. $1,500 entre ambos. Era una cantidad considerable para alguien con mi supuesta situación económica limitada. Pero yo anhelaba que mis nietos tuvieran la mejor educación posible sin preocupaciones financieras. Durante 2 años completos les transferí religiosamente esa cantidad mensual, sin atraso ni un solo día, sin establecer ninguna condición. Los mellizos me llamaban aproximadamente una vez al mes para agradecer el dinero. Me contaban superficialmente cómo les iba en sus estudios, qué materias estaban cursando, pero las llamadas duraban cada vez menos tiempo y se percibía claramente que era más una obligación familiar que un deseo genuino de conversar con su abuelo. Cuando llegó la pandemia, en 2020, las circunstancias empeoraron dramáticamente. Daniel y Marina decidieron que era excesivamente riesgoso visitarme, porque yo pertenecía al grupo de riesgo más vulnerable. Su decisión era médicamente razonable, pero significó meses de aislamiento absolutamente total. Durante esos interminables meses de pandemia, las únicas personas con las que interactuaba eran los empleados del supermercado que me traían las compras semanales, y mi familia a través de videollamadas una vez por semana. Conversaciones de 15 minutos, donde me preguntaban mecánicamente si estaba bien, si necesitaba algo, y después cortaban rápidamente porque tenían otras cosas más importantes que hacer. Los mellizos también me llamaban durante la pandemia, pero era absolutamente evidente que lo hacían porque Daniel les había ordenado que llamaran al abuelo. Las conversaciones eran forzadas, llenas de silencios incómodos y prolongados, sin la naturalidad espontánea que habíamos tenido cuando eran pequeños. Cuando finalmente terminaron las restricciones de la pandemia, esperé ansiosamente que Daniel y Marina reanudaran las visitas con mayor frecuencia. Había estado completamente solo durante casi 2 años. Necesitaba desesperadamente contacto humano genuino. Necesitaba sentir que todavía era parte integral de una familia. Pero las visitas no se reanudaron como antes. Daniel venía una vez cada 15 días, por aproximadamente 1 hora, siempre con prisa evidente. Marina venía aún menos frecuentemente, y cuando lo hacía, se quedaba esperando en el automóvil, mientras Daniel entraba rápidamente a saludarme de forma protocolar. En 2022, cuando los mellizos se graduaron de sus carreras universitarias, organizaron una gran celebración. Lucas se había recibido de ingeniero industrial, Sofía de médica. Yo estaba orgullosísimo de mis nietos. Habían logrado absolutamente todo lo que yo había soñado para ellos académicamente.
Lucas me llamó personalmente para invitarme a su fiesta de graduación. Me aseguró que sería en un salón muy elegante, que vendrían todos sus amigos universitarios. Por supuesto que asistiría, no me lo perdería por nada del mundo entero. Pero cuando llegué a la fiesta, me di cuenta inmediatamente de que otra vez era simplemente un invitado de protocolo social. Lucas y Sofía me saludaron cariñosamente al principio. Me presentaron a algunos de sus amigos como nuestro abuelo, pero después se fueron a festejar con su gente joven. Yo me quedé sentado en una mesa con algunos parientes lejanos, sintiéndome completamente fuera de lugar y olvidado. Durante la celebración, escuché a Marina conversando con otras madres sobre los planes futuros de sus hijos. Explicaba que Lucas trabajaría en una multinacional prestigiosa, que Sofía haría la residencia médica en un hospital reconocido. No mencionó ni una sola vez que yo había financiado completamente sus estudios universitarios durante 4 años. Era como si mi contribución fundamental hubiera sido invisible o irrelevante. Después de las graduaciones, los mellizos consiguieron empleo inmediatamente. Lucas en una empresa consultora internacional. Sofía en un hospital público de alta complejidad. Los dos se mudaron a apartamentos propios e independientes. Comenzaron sus vidas profesionales completamente autónomas. Las llamadas mensuales se redujeron progresivamente a llamadas cada 2 meses. Después, cada 3 meses. Después, esporádicas y breves. Sofía me explicaba durante sus llamadas ocasionales que estaba extremadamente ocupada con la residencia médica, que trabajaba 12 horas diarias, a veces más. Lucas tenía exactamente las mismas excusas preparadas. Demasiado trabajo, demasiadas responsabilidades profesionales, demasiados proyectos urgentes. El año pasado, cuando cumplí 78 años, organicé personalmente una pequeña reunión familiar en casa. Invité específicamente a Daniel, Marina, Lucas y Sofía. Preparé cuidadosamente toda la comida que sabía que les gustaba. Decoré la casa festivamente, compré bebidas variadas, hice absolutamente todo lo posible para que fuera una celebración agradable y memorable. Daniel y Marina llegaron tarde sin disculparse. Los mellizos llegaron aún más tarde, casi al final. Durante toda la reunión, todos estaban constantemente mirando sus teléfonos móviles, respondiendo mensajes laborales, atendiendo llamadas profesionales. Era como si estar presentes en mi cumpleaños fuera una interrupción molesta e innecesaria en sus vidas ocupadas e importantes. Daniel me dijo hacia el final de la reunión que la comida había estado muy rica, pero que debían retirarse pronto, porque Marina tenía una presentación importante en el trabajo al día siguiente. Se marcharon después de apenas 2 horas escasas, dejándome completamente solo con los platos sucios y la sensación devastadora de que mi propio cumpleaños había sido una molestia intolerable para mi familia. Hace 6 meses decidí finalmente hacer algo que había estado postergando durante años: actualizar completamente mi testamento. Quería asegurarme de que todo estuviera perfectamente en orden para cuando llegara inevitablemente mi momento final. Llamé a mi abogado de confianza y le expliqué mi situación patrimonial completa por primera vez. Me dijo con asombro evidente que tenía un patrimonio verdaderamente considerable. Más de 15 millones de dólares entre propiedades múltiples, inversiones diversas y ahorros acumulados. Me preguntó cómo deseaba distribuir todo ese capital. Le respondí sin dudar que todo sería para Daniel y mis nietos. Quería que mi familia estuviera económicamente segura para siempre, sin preocupaciones financieras de ningún tipo.
El testamento quedó redactado de manera simple y clara. Daniel heredaría el 60% de mi patrimonio. Lucas y Sofía el 20% cada uno. Una fortuna absoluta que les cambiaría la vida para siempre, que les daría seguridad económica completa, que les permitiría hacer lo que desearan sin preocupaciones financieras. Pero guardé este testamento en secreto absoluto. Quería que fuera una sorpresa hermosa y transformadora cuando llegara el momento apropiado. Quería que mi familia recordara eternamente al abuelo que no solo les había dado amor incondicional durante toda su vida, sino que también les había asegurado un futuro próspero y libre de preocupaciones económicas. Hace 3 meses comencé a notar que Daniel, Marina y los mellizos estaban teniendo conversaciones familiares privadas de las que yo estaba deliberadamente excluido. Cuando llegaba a la casa de Daniel para visitarlos, a veces los escuchaba conversando en voz baja sobre algo específico, pero se callaban abruptamente cuando me veían aparecer. Les preguntaba directamente de qué estaban hablando con tanto misterio. Daniel respondía evasivamente que era nada importante, simplemente cosas del trabajo. Pero había algo en su actitud corporal y en sus miradas que me hacía sospechar fuertemente que estaban ocultando algo significativo. Hace un mes, la verdad comenzó a salir a la luz de la manera más dolorosa posible. Estaba en casa de Daniel para almorzar un domingo, cuando Marina recibió una llamada de una agencia de viajes. La escuché confirmando una reserva para 4 personas del 15 al 25 de enero próximo. 4 personas exactamente. Daniel, Marina, Lucas y Sofía. Yo no estaba incluido en esa cuenta numérica. Les pregunté directamente si estaban planeando viajar a algún lugar. Daniel respondió con incomodidad absolutamente evidente que estaban considerando hacer un viaje familiar pequeño, nada realmente importante. Les pregunté por qué yo no estaba invitado a ese viaje familiar. Daniel argumentó que sería un viaje muy cansador físicamente, con mucho caminar, muchas actividades exigentes. No creían que fuera apropiado o adecuado para mí participar. Durante las semanas subsiguientes intenté preguntarles más detalles específicos sobre el viaje, pero siempre esquivaban el tema deliberadamente. Me decían que todavía no estaba completamente definido, que estaban evaluando fechas, que tal vez no viajarían este año. Mentiras transparentes para mantenerme completamente al margen de sus planes. Hace 2 semanas, por casualidad absoluta, descubrí toda la verdad completa. Sofía había publicado en sus redes sociales una fotografía de pasaportes y pasajes aéreos con el mensaje entusiasta: «No puedo creer que finalmente vamos a conocer Europa. 15 días recorriendo España, Francia e Italia en familia. En familia. Una familia de la que yo aparentemente ya no formaba parte integral». Esa misma tarde fui directamente a casa de Daniel para confrontarlos con la verdad. Le dije que acababa de ver en las redes sociales que se iban de viaje a Europa el mes siguiente. Se puso completamente rojo de vergüenza evidente. Me dijo que me iban a contar eventualmente sobre el viaje. Le pregunté cuándo exactamente me iban a contar. Cuando ya estuvieran en el aeropuerto internacional. Marina intervino en la conversación con frialdad. Me dijo que no me habían contado antes, porque sabían que me iba a sentir mal por no poder acompañarlos. Le pregunté directamente por qué no podía viajar con ellos. Marina respondió que era un viaje extremadamente exigente físicamente, que iban a caminar muchísimo diariamente, que iban a subir a sitios elevados y difíciles, que iban a estar muy activos constantemente.
que no era apropiado para personas de mi edad avanzada. Les expliqué que tengo 79 años, pero camino perfectamente bien, que manejo mi automóvil sin problemas, que hago las compras semanales, que mantengo mi casa completamente. Les pregunté por qué no podía caminar por Europa si hacía todas esas actividades normalmente. Daniel me explicó que no era solamente el tema físico, que ellos querían hacer este viaje a su propio ritmo sin tener que estar constantemente pendientes de si yo estaba cansado, si necesitaba descansar, si podía seguir el paso del grupo. Entonces Marina pronunció las palabras que me destrozaron completamente. Joaquín, la verdad es que nos retrasas. Ya no caminas tan rápido como antes. Te agotas fácilmente y sinceramente arruinarías las vacaciones para todos nosotros. Este viaje es para que nosotros podamos disfrutar sin preocupaciones adicionales. Tú nos retrasas. Arruinarías las vacaciones para todos. Mi propia familia me había dicho directamente que yo era una carga intolerable, un estorbo molesto, alguien que impedía que ellos fueran completamente felices. Les pregunté tratando de mantener la compostura si realmente pensaban eso de mí. Daniel intentó suavizar la situación, diciéndome que no lo tomara a mal, que simplemente querían hacer un viaje sin complicaciones. Le dije que aparentemente yo era esa complicación que querían evitar. Daniel respondió que no era una complicación exactamente, pero sí era una responsabilidad extra que no querían manejar durante las vacaciones. Una responsabilidad extra. Después de 79 años de vida, después de criarlos con amor, de amarlos incondicionalmente, de financiarlos durante décadas, de apoyarlos en absolutamente todo, me habían reducido simplemente a una responsabilidad extra que no querían manejar durante sus vacaciones. Lucas y Sofía estaban presentes durante toda esta conversación devastadora, pero no dijeron ni una palabra en mi defensa. Se quedaron completamente callados, mirando incómodamente al piso, claramente conscientes de la crueldad, pero sin contradecir a sus padres en absoluto. Les pregunté directamente a mis nietos qué opinaban ellos sobre esta situación. Lucas finalmente respondió que me querían mucho, pero también entendían que este viaje era para gente joven y activa. Sofía agregó que cuando volvieran me iban a contar todo detalladamente y me iban a traer regalos compensatorios. Me fui de esa casa ese día sintiendo una humillación que jamás había experimentado en toda mi vida. No solo me habían excluido deliberadamente del viaje, sino que me habían explicado con total frialdad que era porque yo era una carga, un estorbo, alguien que arruinaría la diversión de los demás. Durante esa noche no pude dormir absolutamente nada. Me quedé despierto repasando mentalmente cada palabra de la conversación, cada justificación que habían dado, cada momento de crueldad disfrazada de practicidad. Al día siguiente temprano, tomé la decisión más importante de mis últimos años de vida. Llamé a mi abogado y le pedí que viniera a casa inmediatamente con todos los documentos necesarios. Le expliqué toda la situación completa. El viaje secreto, las excusas para no incluirme, las palabras crueles sobre que yo solo los retrasaba. Le dije que mi familia me consideraba una carga intolerable, que pensaban que era un estorbo que arruinaba sus planes. Le dije que era hora de que aprendieran a vivir sin el estorbo de mi dinero. Cambiamos el testamento completamente. Daniel, que iba a heredar $9 millones, ahora hereda solamente $50,000. Lucas y Sofía, que iban a heredar $3 millones cada uno,
Ahora heredan únicamente $25.000 cada uno. Los otros $14.900.000 van todos a fundaciones de asistencia a ancianos abandonados. Mi abogado me preguntó si estaba completamente seguro de esta decisión tan radical. Le respondí que nunca había estado más seguro de nada en toda mi vida. Si mi familia genuinamente piensa que solo los retraso, entonces van a tener que aprender a caminar rápido sin mi dinero retrasándolos. En este momento, estoy en el aeropuerto internacional esperando mi vuelo a Miami, donde me embarcaré en el crucero más lujoso de toda mi vida. Llevo una valija grande llena de ropa elegante que compré especialmente para este viaje, zapatos cómodos pero extremadamente costosos, y suficiente dinero en efectivo para darme todos los gustos que se me ocurran durante estos 15 días. Mientras espero el vuelo, he estado reflexionando profundamente sobre todos los años que pasé, sintiendo que tenía que justificar cada peso que gastaba en mí mismo. Durante décadas pospuse sistemáticamente mis propios placeres, mis propios sueños, mis propias necesidades para estar disponible económicamente para mi familia, siempre que me necesitaran. Y ahora que finalmente decidí hacer algo exclusivamente para mí, ellos se sorprenden como si fuera algo absolutamente imposible o inapropiado. En unas pocas horas voy a estar navegando por las aguas cristalinas del Caribe, comiendo en restaurantes de 5 estrellas, participando en actividades diseñadas específicamente para gente de mi edad que sí valoramos profundamente la vida y sabemos disfrutarla plenamente. Voy a conocer a otros abuelos que probablemente me van a tratar con mucho más respeto y consideración del que recibo de mi propia familia biológica. Mientras tanto, mi familia va a estar caminando rápidamente por las calles de Madrid, felicitándose por haber dejado atrás al abuelo que supuestamente los retrasaba. Van a estar tomándose fotografías en la Torre Eiffel, celebrando lo rápido que pueden moverse sin la carga del viejo. Van a estar visitando museos, disfrutando de la gastronomía europea, viviendo sus sueños sin complicaciones. Pero lo que no saben absolutamente es que este viaje marca el comienzo de una nueva etapa completamente diferente en mi vida. Una etapa donde ya no voy a estar disponible incondicionalmente para una familia que me considera genuinamente un estorbo. Una etapa donde voy a vivir para mí mismo por primera vez en décadas completas. Esto no es venganza personal, es simplemente consecuencia natural. Durante décadas enteras les di absolutamente todo mi amor, mi tiempo disponible, mi dinero acumulado, mi apoyo incondicional en cada circunstancia. A cambio recibí visitas esporádicas y apresuradas, llamadas telefónicas breves y superficiales, y finalmente la humillación devastadora de ser excluido de los planes familiares, porque supuestamente solo los retraso. Si ellos pueden vivir cómodamente sin mí durante sus vacaciones soñadas, entonces pueden vivir sin mí para siempre. Si pueden planificar su futuro sin incluirme como parte integral, pueden planificar su futuro sin contar con mi dinero. Si consideran genuinamente que solo los retraso, entonces van a tener que aprender a caminar completamente solos por la vida. Y acaban de anunciar mi vuelo por los altavoces del aeropuerto. En unas pocas horas voy a estar en el barco más lujoso que haya pisado jamás en toda mi vida, rodeado de personas que me van a tratar como el caballero distinguido que realmente soy, no como la carga molesta que mi familia cree que soy. Durante estos 15 días transformadores, voy a vivir como nunca viví antes. Voy a despertar cada mañana sin preocuparme por llamadas telefónicas que no llegan,
sin esperar ansiosamente visitas que no vienen, sin sentirme culpable por gastar dinero en mí mismo. Voy a ser simplemente Joaquín Herrera de 79 años. Millonario autodidacta, viajero de lujo, hombre completamente libre de expectativas familiares opresivas. Y cuando vuelva a casa voy a tener historias absolutamente increíbles que contar, fotografías hermosas que mostrar y una nueva perspectiva sobre lo que genuinamente merezco en la vida. ¿Me duele tomar estas decisiones tan radicales? Por supuesto que me duele profundamente. Durante 30 años, Daniel, Marina, Lucas y Sofía fueron el centro absoluto de mi mundo. Trabajé incansablemente para ellos, ahorré pensando en ellos, planifiqué mi futuro entero considerando su bienestar. Perder esa ilusión, aceptar que no me valoran como yo los valoro a ellos, es como perder una parte fundamental de mí mismo. Pero también es genuinamente liberador. Por primera vez en décadas completas, voy a vivir exclusivamente para mí. Voy a gastar mi dinero en lo que me dé verdadero placer. Voy a viajar a donde me dé la gana. Voy a relacionarme con gente que me aprecie genuinamente por quien soy, no por lo que puedo darles económicamente. Durante este crucero voy a conocer a otras personas de mi edad que tienen historias similares a la mía. Abuelos que fueron dejados de lado por familias ocupadas. Ancianos que decidieron recuperar su dignidad y vivir sus últimos años con alegría merecida. También voy a planificar meticulosamente los próximos años de mi vida. Con $15 millones puedo vivir como un rey hasta el día de mi muerte. Puedo viajar por todo el mundo. Puedo comprarme la casa de mis sueños en la playa. Puedo darme todos los gustos que pospuse durante décadas. Y lo más importante, puedo dedicar mi tiempo y mi dinero a causas que realmente valgan la pena. La Fundación para Ancianos Abandonados, que voy a crear con mi herencia, va a ayudar a cientos de abuelos que están pasando por situaciones similares a la mía. El avión está embarcando finalmente. Esta es mi última reflexión antes de comenzar esta nueva vida. Los abuelos no somos cargas que retrasan a las familias. Somos bibliotecas vivientes, fuentes de sabiduría, reservas de amor incondicional. Somos la historia familiar que camina, los valores que se transmiten, la experiencia que se comparte. Y cuando una familia decide que su abuelo solo retrasa, está perdiendo mucho más de lo que imagina. Está perdiendo la oportunidad de conocer historias increíbles, de recibir amor puro, de aprender lecciones de vida que solo se adquieren con décadas de experiencia. En mi caso, también está perdiendo $15 millones. Pero eso es solamente dinero. Lo que realmente perdieron es la oportunidad de tener en sus vidas a un hombre que los amó incondicionalmente durante 30 años, que habría dado absolutamente todo por ellos, que consideraba que su felicidad era más importante que la suya propia. Ahora, ese amor va a ir a gente que sí lo va a valorar apropiadamente. Mi mensaje final para ti que me escuchas. Si alguien te dice que solo retrasas, demuéstrales cuánto van a extrañar que los retrases. El respeto se gana, pero también se pierde. Y las consecuencias de perderlo pueden durar para siempre. Gracias por ver este video y mantente atento a más videos. No olvides suscribirte, darle like y presionar la campanita.